Buenas noches, hermanos, esperando que todos se encuentren bien en casa. Mandamos un fuerte saludo y dándoles la bienvenida para una conexión más para el alimento de sus hijos que tiene nuestro Padre. Y bueno, vamos a dar inicio. Los invito ahí donde están en casa, que tengan a la mano su pluma, su Biblia, su libreta, si van a hacer anotaciones. Los invito ahí en Salmo 100. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Y bueno, ahí, hermanos, nos dice que debemos de adorar con gozo a nuestro Padre. Y ahí donde está vamos a escuchar nuestra alabanza, adorarle a nuestro Padre, y por darle gracias porque por medio de estos medios Él creó todo esto para que se alimenten sus hijos. Y bueno, vamos a ponernos en disposición, porque nuestro Padre ya está ahí en cada uno de sus hogares. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia, Padre, está en cada uno de esos hogares, Padre, y tú conoces la intención de sus corazones, y que en este momento se están conectando porque está esa hambre de ti, Padre. Te damos gracias, Padre, ponemos este momento en tus manos, los medios, Padre, el internet, Padre, la luz, que tú tomes el control, Padre mío, aún de nuestras vidas, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, que seas tú, Padre, de nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra boca, Padre, que hablemos palabra viva que eres tú, Padre. Te damos gracias, Padre, por la bendición de nuestros hermanos que se conectaron, Padre, porque tú has puesto el querer por el hacer en cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias. Te pedimos, Padre, que quites toda interrupción, Padre, toda distracción de cada uno de ellos, Padre, y de nosotros, Padre, que no pierdamos esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que el enemigo, Padre, no tenga parte ni suerte aquí, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel con tus hijos. Ponemos, Padre mío, esta alabanza para ti, Padre, que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria.
Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Pues buenas noches, mis hermanos, sean bienvenidos. Les damos la bienvenida a aquellos que se están conectando y a aquellos que se van a conectar. Qué gusto que se estén conectando y se den el tiempo para poder escuchar de la palabra. Y pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Hemos estado hablando, se ha estado hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas del Espíritu Santo, nuestro caminar con el Espíritu Santo, el andar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso hablamos la semana pasada. Y pues vimos parte de las evidencias de lo que es ese Espíritu Santo dentro de nosotros, quién era el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esa llenura que el Espíritu Santo nos da, mis hermanos. Y cómo tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Muchas de las veces pensamos o creemos que ser llenos del Espíritu Santo, y más en estos tiempos, es llegar a un lugar y que te tocan y que ya te caíste y ya eres lleno del Espíritu Santo porque te caíste, o muchos se dejan caer y sin el fin de ofender a nadie, mis hermanos, ni a ninguna denominación. El día de hoy nosotros no servimos a ninguna denominación, mis hermanos, somos una iglesia cristiana porque representamos a Cristo Jesús y creemos en Cristo Jesús. Entonces, sin el fin de ofender, es con todo el respeto que Dios se merece. Y pues vamos a hablar de esa llenura que el Espíritu Santo nos da. Y pues yo te invito a que ahí donde estás, pues inclines tu rostro y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor, el día de hoy, de poder estar congregados, Señor, aquí, Señor, como familia, como hermanos en Cristo, Padre, para poder, Señor, escudriñar de tu palabra, bendito Padre. Te damos las gracias porque hasta este día y hasta esta hora tú nos has sostenido, Padre. Tú nos has permitido, Señor, llegar a esta hora del día, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Padre. Hoy te entregamos, Señor, toda afán, toda preocupación, Señor, toda distracción, Padre, todo aquello que el enemigo quiera quitar en esta hora, Señor, de mis hermanos, Padre, su atención, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, sea derribado todo, Señor, y todo argumento sea derribado en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que esa palabra y esa voz tuya, Señor, dentro de nosotros, la cual el Espíritu Santo nos recuerda día con día, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias y te pedimos en esta hora que seas tu Espíritu Santo glorificándote, hablando en nuestras vidas y mostrándonos la obra que tú haces en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Padre, te ruego y te pido, Señor, en esta hora que al final de este tiempo y al final de este momento, Señor, toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor, porque solamente tú eres digno de ella, bendito Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Y pues los invito, mis hermanos, a que vayamos a la Biblia. Los invito a que vayamos a Gálatas 5, 16 y 17, por favor. Gálatas 5, 16 y 17, que nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Bueno, es Gálatas 5:16 y es el 22 y el 23, mis hermanos, que nos habla de los frutos del Espíritu. Y eso es lo que nos habla el día de hoy la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros ya tenemos, o ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nosotros reconocemos a Dios. Vimos las evidencias de ese nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo viene a habitar donde hay un espíritu que está muerto. Él viene a dar vida, Él vino a dar vida, Cristo vino a dar vida. Debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros debemos de recordar que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos liberados, mis hermanos. Somos liberados, las cadenas se rompen, hemos sido liberados y ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Entonces nosotros debemos de recordar que muchos muchos tienen todavía aún la idea aún de liberación, y no con eso quiero decir que no es así. Dios dice en su palabra que Él iba a dar autoridad aún para echar fuera demonios, para expulsar demonios, para sanar enfermos, pero a través de esa liberación que recibimos, y esa liberación también es parte de reconocer a Cristo, y somos liberados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es como si fuéramos un vaso vacío, un vaso lleno de, bueno, estaba yo en lo que estaba estudiando, digámoslo, no un testimonio, sino como un ejemplo decía el predicador que cómo se podía sacar el aire de un vaso, y decía que alguien había contestado que succionando el aire con una bomba, y él contestó que eso crearía un vacío y destrozaría el vaso. Dice, después de recibir muchas sugerencias, el hombre sonrió y tomando una jarra de agua llenó el vaso y dijo, ahora no hay nada de aire en este vaso. Y luego él dando esta explicación dice, la única manera de echar el pecado de nuestras vidas es siendo llenos del Espíritu Santo. Y esa agua representaba la llenura del Espíritu Santo en ese vaso. Es un ejemplo quizá físico, pero se entiende de qué manera nosotros somos limpios. Imagínate ese vaso lleno de pura agua puerca, agua sucia, y ya lo vaciaste. Pero ese vaso a finales de cuentas cuando llega aquí siempre llega así limpio y se empieza a ensuciar con nuestros delitos, con nuestros deseos, con nuestros malos pensamientos. Pero nosotros al empezarlo a llenar de esa agua viva que así lo especificó Cristo, ese vaso está lleno. Ya no hay espacio para que entren cosas malas, cosas sucias. Y aun si entraran cosas sucias y pusieras tú tierra o cualquier cosa en ese vaso, y si ese vaso se sigue llenando de agua, siempre va a estar limpio, mis hermanos. Ahí nos habla del arrepentimiento, del perdón, de lo que hablamos, de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y no es que toque por encima esos puntos, pero los invitamos a aquellos que se conectan por primera vez, que en la prédica anterior se habló de lo que eran el Espíritu Santo dentro de nosotros y lo que producía ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, nosotros debemos de comprender la importancia y esa necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Permitir al Espíritu Santo de Dios que ocupe nuestra vida para que se puedan manifestar esos frutos. Y para que nosotros podamos tener esa vida debemos de ser constantes, mis hermanos. Tener esa constancia en el camino de la palabra de Dios y permanecer, más bien seguirnos guardando y permaneciendo libres de todo aquello que nos ataba. Y la palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y el anhelo de Dios y ese anhelo de Cristo era habitar dentro de nosotros, darnos esa vida abundante, victoriosa, para que Él nos pueda dirigir. Que seamos fortalecidos y que seamos guiados cada día por el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿realmente somos llenos del Espíritu Santo? ¿En este momento de tu vida tú te sientes lleno del Espíritu Santo?
Y olvídate de que tengas problemas, olvídate de que tu economía esté mal, olvídate de que a lo mejor no hay salud, olvídate de todo eso. Porque dice que donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Caídos pero no destruidos. Él nos fortalece, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento, Él es nuestro alimento. Aún en tiempo de tribulación, de angustia, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro Salvador. Si esa aflicción está de más en mi vida o me está quitando mi paz, me está quitando mi gozo, entonces yo debo de preguntarme, ¿realmente estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Realmente en este momento de mi vida me encuentro lleno del Espíritu Santo? ¿O he permitido más que la suciedad, que aquello del mundo venga y me contamine? ¿Quién es ese Espíritu Santo? Vamos a retomar nuevamente, ¿quién es ese Espíritu Santo? Los invito a que vayamos a Juan 14:26. Juan 14:26 que nos dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mucha gente, mis hermanos, piensan que el Espíritu Santo se quedó así como lo explica la Biblia, ¿no? Que descendió sobre Jesús como paloma, pero realmente no es esa paloma. En realidad, el Espíritu Santo es esa persona con quien nosotros podemos relacionarnos, con quien nosotros podemos platicar. Por eso lo hablábamos la vez pasada, que eso también se recibe por fe. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y estamos convencidos de que Dios cumple su palabra y que Él mora en nosotros, que Él está con nosotros, nosotros recibimos a ese Consolador. Y dice que el Padre lo envió para que nos guíe, para que nos hable, Él nos escucha, Él nos enseña, Él nos anhela, Él nos guía, nos recuerda la palabra de Dios, nos santifica e intercede por nosotros. El Espíritu Santo es un regalo para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción. Pero necesitamos tener esa fe en Jesucristo. Necesitamos tener esa fe, mis hermanos. Esa fe que nos ayude y que nos sostiene en Dios, en permanecer. Los invito a que vayamos a Juan 7:37-39, por favor. Juan 7:37-39, que nos dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión de agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Todo aquel que cree en Jesús es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace saber si estamos haciendo algo malo. Si alguna vez has hecho alguna cosa, y aún, mis hermanos, yo creo que dice la palabra que aún esa ley está escrita en las tablas de nuestros corazones. Desde antes nosotros ya sabemos qué está bien y qué está mal. Pero el Espíritu Santo nos viene a confirmar realmente que, o sea, aún hay más de eso malo que podemos hacer, las consecuencias que eso malo puede generar en mí y en mis generaciones. Él es el que nos va a redarguir a nosotros mismos del pecado y Él mismo nos va a acercar a Dios. Nos ayuda a tener esa relación con Dios. Él está con nosotros en esta tierra para guiarnos, para fortalecernos, para acercarnos todos los días a Dios y ayudarnos aún en nuestras debilidades. Te invito a que vayamos a Romanos 8:26, que nos dice Romanos 8:26, por favor, mis hermanos.
Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea que nosotros como creyentes, mis hermanos, nos enfrentamos a dificultades. Y a veces hay momentos en que de verdad no sabemos ni qué hablarle a Dios, ni qué decirle. Y hay veces que solamente lloramos, y aún dice, ¿no? Con gemidos indecibles, a veces solamente, no sé, pero entonces a llorar solamente estamos, pareciera como si estuviéramos balbuceando, no sé si te ha pasado, pero aún así tú estás orando. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón y Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ese es el Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos instruye, pero si nosotros no, dice que hablaba Jesús que Él les iba a recordar lo que Él ya les había enseñado, y hasta el día de hoy esa promesa sigue vigente, mis hermanos, porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que Él nos ha hablado, pero si tú no lees la Biblia, si no hay palabra de Dios aquí arriba, si no hay palabra de Dios aquí, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo, hermano? Qué importante es que nosotros estemos estudiando, leyendo de su palabra, teniendo ese alimento día con día, para poder disfrutar de los beneficios de vivir llenos del Espíritu Santo. Y los invito a que vayamos a Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8, que ahí nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y muchas de las veces, o muchos del día de hoy, toman eso de tener poder con estar declarando, con estar y yo declaro, y yo esto, y creen que por una palabra, el día de hoy le llaman a la congregación, a la iglesia cristiana, a la congregación cristiana, fanáticos. O positivistas. Ahora ya somos el efecto positivo. Más bien son aquellos que no saben realmente lo que es ser cristiano, mis hermanos, porque eso ni siquiera es ser cristiano. Nosotros no pensamos positivo, no pensamos positivo. Ni se llama positivismo, se llama esperanza de gloria en Cristo Jesús. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Caminamos en obediencia por amor a Cristo y por amor a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque ese poder que el Espíritu Santo nos da incluye valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza. Ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. Antes no entendíamos la palabra. El día de hoy, por su misericordia y por su gracia, hay entendimiento de nosotros de la palabra de Dios. Eso es parte del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces, muchas de las veces, personas que son llenas del Espíritu Santo y muchas de las veces, como les hablaba al principio, caen y dicen, no, ya es lleno del Espíritu Santo? Hasta de eso, hermanos, hay evidencia si realmente le tocó el Espíritu Santo o realmente se dejó caer. Porque como les decía, no podemos decir que el hecho de que la gente se caiga, entonces si se cayó ya no es lleno del Espíritu Santo. Si hay frutos y hay un cambio de vida cuando esa persona se levanta de ese estado, el Espíritu Santo lo tocó. Y fue llena del Espíritu Santo. Y de eso hay personas que dan testimonio, hermanos. En nuestra experiencia personal en la vida de mi esposa sucedió de esa manera. En un momento no querer alabar, no querer congregarse, no querer hacer muchas cosas, y cuando el Espíritu Santo llegó y tocó su vida, al momento en el que se levantó, yo la desconocí como persona. Pero hubo evidencia de estos frutos.
para aquellos que aún muchos, porque muchos se van al extremo de decir, no, es que eso ya no pasa, es que eso no. No, no podemos negar el poder ni encapsular a Dios en algo que yo hablo, que yo digo. Dice que ni los cielos lo pueden contener, nada lo puede contener. Dios obra como Él quiere y como Él es soberano, mis hermanos. Pero debe de haber evidencias. ¿Cómo yo no puedo ser engañado el día de hoy? Viendo las evidencias y los frutos de esa persona. Si esa persona es una persona que permanece, que se congrega, que está en sus estudios, que hay un cambio de vida, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Ahí podemos darnos cuenta y ver lo que el Señor ha hecho en esa persona. Dios sabía que los discípulos necesitarían todos estos dones: destreza, autoridad, confianza, audacia, para que ellos fueran a dar testimonio a nosotros, mis hermanos, para que nosotros demos testimonio a donde vamos. Y estas fechas son una prueba de eso, mis hermanos. Debemos de dar buen testimonio a donde vayamos, a donde estemos. No significa ser amargados y apartarnos, sino poderles decir y hablar a otros realmente lo que realmente celebran, aunque nosotros sabemos que Cristo nació en esas fechas, pero debemos de aprovechar esos momentos para poderles explicar y decirles realmente qué es lo que están festejando y qué es lo que se está celebrando. Debemos de dar buen testimonio. Pero si tú también llegas a esa mesa, tú también te sientas, tú también te embriagas, tú también te drogas, tú también sigues haciendo lo mismo, ¿qué frutos vas a dar y de qué estás hablando? ¿Qué testimonio vas a ir a dar? Porque o haces dos cosas, o das un buen testimonio o avergüenzas a aquel que dio su vida por ti. Dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y después de esto fue tentado. Esto nosotros lo vemos en Mateo 3:16, mis hermanos, por favor. Mateo 3:16, que nos dice: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y ahí nos está hablando de cuando él recibió esa llenura del Espíritu Santo. Pero si nosotros leemos Mateo 4:11, ahí nos habla y nos dice que entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y cuando Satanás nos está poniendo esa tentación, aún en medio de la tentación, aún en medio de cualquier circunstancia que el enemigo nos quiera poner, si somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con Satanás? Va a terminar huyendo, mis hermanos. Cuando una persona realmente es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Dios ya venció. Por eso Él decía: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Y así como el Padre y yo somos uno, así ustedes y yo. O sea, si nosotros meditáramos el tamaño de esas palabras en nuestra vida, mis hermanos, con quién caminamos, a dónde vamos, con quién nos dirigimos, no tendríamos miedo ni andaríamos con temor aún pasear a todo lo que está pasando en este tiempo, mis hermanos. Tendríamos esa fe y esa convicción, esa confianza de quién es el que está con nosotros. Y aún para poder vencer esa tentación, nosotros tenemos que estar llenos de ese Espíritu Santo. La palabra dice que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Nadie puede hacer frente a Satanás con sus propias fuerzas. Nadie, mis hermanos. Aún el ángel no que decía que Jehová te reprenda. ¿Por qué? Con el poder de Dios. Y ese poder, el día de hoy, de Dios es el que muere en nosotros. Pero nosotros no vamos a llegar y te reprendo. No, Señor, en el nombre de Jesús. Así como llegaban aquellos discípulos, ¿no? Y que también Satanás los zarandeaba y decía: a Pablo lo conozco, a Pedro los conozco, pero ustedes. Y muchas de las veces en este tiempo yo creo que a muchos les pasa eso.
¿Por qué? Porque aún los demonios, aún los espíritus reconocen a una persona cuando el espíritu, más bien reconocen al Espíritu de Dios. Saben quién está lleno del Espíritu de Dios. Lo reconocen, lo pueden oler, lo pueden ver. ¿Qué obras hacían los apóstoles para que los mismos demonios dijeran, a ellos los conocemos, pero ustedes no te congregas, no lees la Biblia, no oras? No te esfuerzas por permanecer, porque es algo que nosotros anhelamos y deseamos. Poder agradar a Dios, poder estar con Él. Hablábamos que nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios 6:19, por favor, mis hermanos. Primera de Corintios 6:19, que nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, y les fue dado por Dios? ¿Por quién nos fue dado? Por Dios. Ustedes no pertenecen a sí mismos, no se pertenecen a sí mismos. Y caminamos como si nosotros nos perteneciéramos. Esto derriba muchos argumentos, mis hermanos. Aún para mis hermanos que tienen la idea de que con irse y con confesar sus pecados y hacer su penitencia y que te mandan, y no es en cuestión de juzgar, es en cuestión de derribar argumentos falsos. Ya con eso yo ya me hice mi penitencia, yo hice las cosas y pues no hay bronca, yo puedo salir y seguir pecando. Aún ahorita en estas fechas, ¿no? ¿Cuántos no van a terminar su juramento del Guadalupe Reyes? Empezaron el 12 de diciembre, juraron todo el año, pero pues justamente le dijeron, casi le dijeron, Señor, no voy a tomar todo el año, pero ahí te encargo del 12 al 6 de enero, ¿no? Porque pues ahora sí que pues, lo que no me tomé en ese tiempo me lo voy a tomar ahorita. Y lo que se van a tomar en esas fechas, que déjate a lo mejor de lo que se vayan a tomar y con eso no estoy diciendo que sea bueno. Pero si es un tiempo en familia y si son personas que se alteran, ¿qué cosas no le van a permitir ver a su familia, a sus hijos, lejos de pasar un tiempo en comunión, celebrando el nacimiento de Cristo? Se están celebrando a sí mismos. Están celebrando que duraron un año sin tomar, pero que ahora sí tienen permiso de tomar todas las fiestas. Y ahí es donde entramos nosotros como cristianos, mis hermanos, en dar ese buen testimonio delante de los demás. No para vanagloriarnos ni para jactarnos nosotros mismos, sino para darle gloria y honra a aquel que dio su vida por nosotros. Representarlo como Él se lo merece. La Biblia dice que cuando nosotros somos liberados, nuestra casa, es decir, nuestra alma y nuestro cuerpo, quedan limpios. El libro de Mateo 12, 43, 45 nos habla de eso. Los invito a que vayamos a Mateo 12, 43 y 45, mis hermanos, por favor. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo de que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que como se encontraba antes. Eso es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Mis hermanos, si se dan cuenta, esta palabra se cumple en estos tiempos. ¿Cuántas personas no van a las congregaciones y muchas de las veces con ese poder que el Espíritu Santo da, solamente se hace una liberación sin darle un seguimiento? ¿Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. Si es la voluntad de Dios liberar a esa persona en el momento que el Espíritu Santo, yo creo mucho y confío en que Dios les habla a nuestros pastores, a sus siervos.
Y quizá en un momento por circunstancias o por muchas cosas hacíamos cosas que por ignorancia, más bien por no había esa verdadera revelación de parte del Espíritu Santo, había una confusión o esa falta de entendimiento, esa falta de discernimiento realmente, y Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Pero es darle seguimiento a esas liberaciones, no simplemente liberar a una persona y en el nombre de Jesús, y se cayó, que Dios te bendiga, congrégate, si no te congregas es tu problema. No, mis hermanos, ahí es donde entra una responsabilidad de nosotros como siervos de Dios, de darle seguimiento a esas personas, a quien está siendo liberado. ¿De qué? De que se alimente de la palabra. Pero si realmente yo voy con esa intención de conocer a Dios, de permanecer en la iglesia de Cristo, mis hermanos, yo tengo que permanecer en mis estudios, tengo que permanecer sin que también, y eso no es quitar responsabilidades, sino simplemente también hacerme responsable de lo que a mí me corresponde. ¿Quién te llevó a conocer de Cristo, hermano? Yo te pregunto y yo me lo pregunté. ¿A mí me llevaron? No, hermano. El Señor puso el momento y la hora en el cual y el lugar en el cual el día de hoy yo me congrego. Entonces, ¿por qué yo exijo que ellos vayan y me busquen? Es que ¿por qué no me visita? Es que ¿por qué no esto? Es que ¿por qué no aquí? Es que ¿por qué no allá? ¿Ellos te trajeron? El que te trajo fue Dios, hermano. Él es al que nosotros debemos de buscar. Es al cual nosotros nos debemos de aferrar. Que el cuidado de las ovejas, el cuidado de los siervos, sí, hermanos. Pero no solamente es una sola oveja, son varias. Pero el único que tiene cuidado de todo su rebaño es Dios, es Cristo. Ahí nosotros nos podemos acercar confiadamente y poder encontrarnos día con Él. Si realmente tenemos esa confianza, esa convicción de que hablamos y que nos dirigimos a Dios. El único problema es que esos cuerpos quedan desocupados y si no los ocupamos, no se ocupan de estar en la palabra, dice que esos espíritus regresarán y causarán aún peor daño y estarán en peor estado de lo que esa persona ya estaba. Muchas personas les habla uno de esto y dicen, ay no, ¿cómo crees? Es que eso no puede ser, es que eso no puede pasar. O sea, crees en Dios pero no crees en el diablo, no crees en Satanás. Debemos de estar conscientes contra qué estamos luchando, contra cuál es nuestra lucha. La Biblia dice que es nuestra lucha. Mantener nuestros vasos llenos de esa agua viva que es la palabra de Dios. Ahí es donde entra la llenura de Dios, la llenura de ese Espíritu Santo. Para que nuestra casa esté limpia por medio de su palabra, de su presencia, de ese poder. Nuestra alma, nuestro cuerpo deben de ser son el día de hoy ese templo donde el Espíritu de Dios habita. Y a eso nos va a llevar a producir esos frutos y esa evidencia de ser llenos de ese Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Los vemos en Gálatas 5, 22, 23. Los invito a que vayamos a Gálatas 5, 22, 23, que nos dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Dice el 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos con otros, ni tengamos envidia unos de otros. Este es el contraste de lo que es vivir sin el Espíritu Santo.
vivir en la inmoralidad sexual, en la impureza, en las pasiones, en la idolatría, en la hechicería. ¿Cómo se está viendo en este tiempo, el día de hoy, mucho lo de la hechicería, la santería cubana? Y es sorprendente, hermanos, cómo les empiezan a hablar, les hablan de la Biblia, les hablan del Antiguo Testamento y la gente se va, van ahí, ahora sí, como dice la palabra, van como ovejas sin pastor. Nada más les muestran la Biblia y ya, o sea, del Antiguo Testamento, los sacrificios, hicieron un lado a Cristo. Y cuánta gente, y aún diciéndose cristiana o creyente, están acudiendo a esos lugares y están acudiendo a la congregación. ¿Cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta y a reconocer a esa gente? Por sus frutos, hermanos. La iglesia de Cristo sí puede ser engañada sin el conocimiento de su palabra. Por eso es importante que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de estar bien alimentada. El Espíritu Santo en nosotros pone ese amor. Su presencia nos llena de amor para dar a los demás, mis hermanos, para perdonar, para aceptar a las personas como son y verlas con misericordia. ¿Cuántas de las veces vemos a otras personas y lejos de sentir compasión, nos molestamos, nos enojamos, nos desesperamos y no tenemos esa misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros? A veces somos impacientes. Cuando la palabra nos dice a nosotros que nosotros como siervos debemos de tener paciencia para enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a tener paciencia, yo no me voy a desesperar. Sí, hermano, igual si te desesperas, pero debemos ir con Dios. Señor, dame paciencia para ellos, dame amor por ellos, ayúdame a tener misericordia de ellos. Yo no sé tú, pero a mí en su momento a lo mejor a mí sí me pasó. Quieres que todos los demás a lo mejor cambien así como el día de hoy Dios te permitió a ti, pero pues, es que cada proceso es diferente, mis hermanos. Y aún en medio de eso estamos siendo preparados nosotros. ¿A qué? A tener paciencia, ser amorosos, ser misericordiosos con otros hermanos que apenas están empezando a conocer. Y aún con aquellos que ya llevando tiempo quizás sus actitudes o sus acciones no sean adecuadas a lo que Dios nos dice. Que ahí es diferente porque podemos, más bien no podemos, debemos exhortar a esos hermanos en el amor del Señor. Nos habla del gozo, ese gozo que quita la tristeza, la depresión, la amargura. Nos da una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y nuestra comunión con Dios. A veces pueden pasar cosas que a lo mejor tú ves a todos que están tristes, que están, y dicen, pues chale, creo que este no le pudo, creo que este no le dolió. No, hermano, es que nosotros tenemos esperanza en Cristo. Aún el día de hoy, hasta cuando parte un hermano. Si hay tristeza, claro, hay tristeza. La palabra de Dios habla que hay tiempo para todo, tiempo para reír, para llorar. Aún hay un tiempo de luto. Claro que nos da tristeza, pero hay esperanza. Si ese hermano permaneció en la fe, está con Cristo, lo volveremos a ver. Para los demás es locura, claro. ¿Por qué? Porque no te ven llorando a lo mejor desconsolado. No, hermano, no lloramos como desconsolados. Quizá lloramos porque hay tristeza en nosotros, hay una tristeza de que pues, quizás ese ser pues ya partió o se adelantó. Pero como les digo, si esa persona permaneció en Cristo y confió en el Señor, como Salvador, hay esperanza. Nos da esa paz aún en medio de las circunstancias. Esa paz que no permite que los temores en este mundo, ya sean económicos, familiares, de trabajo, de salud, contaminen nuestro corazón, hermanos. Aún en medio de cualquier circunstancia, Dios nos da de su paz. Nos da esa paciencia para resistir en las pruebas, en las tentaciones. Nos ayuda a ser constantes, a perseverar. Él nos preserva, mis hermanos. Él nos guarda. Todo es de Él, por Él y para Él. Él nos preserva. Él es el que pone a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y nos ayuda a hacernos conscientes de que si yo tengo una debilidad, yo voy delante de Dios, Señor, ayúdame. Señor, yo no tengo compasión por otros, pon esa compasión en mí, Señor. Yo no tengo amor por los perdidos, Señor, pon ese amor por mí, no te desanimes, hermano. No, muchas de las veces, pues es que yo no lo tengo. Platicaba hoy con alguien y decía, si hay algo que me sorprende o me da risa y en ciertos momentos cuando dicen, pues es que tú estás ahí porque te gusta, pues es que a ti te agrada. Pero detrás de esto hubo un proceso en el cual en mí no había ese amor por la palabra de Dios, en mí no había ese amor por leer. Pero cuando tú llegas a Cristo y el Señor te permite el conocimiento, el entendimiento de su palabra, ¿qué dice? Que así como tenemos esa liberación, empecemos a alimentarnos de ese Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de ese alimento. Como esos bebés recién nacidos que empiezan con su biberón y después con el alimento sólido. Ay, aquí dice que pues si yo no tengo eso, pues se lo pida a Dios y Él me lo va a dar. Señor, yo no tengo amor, yo no tengo amor por los perdidos, yo no tengo amor por los hermanos, yo no tengo, no está en mí, Señor, yo no tengo, esa no es mi naturaleza. O sea, yo estoy acá del otro lado, pero pues sí, el día de hoy entiendo que pues ya no debo de ser la misma persona, pero pues esto que está aquí no hay en mí. Hermano, nuestro Dios es creador, Él crea. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Señor, hoy no está en mí, quizá hay muchos que a lo mejor no tienen ese cuidado, ese amor hasta por su casa, por su familia, por sus hijos, por su esposa. Pero que dice la palabra, deleítate con la mujer de tu juventud. Señor, dame ese deleite, permíteme disfrutar de esa persona con la que el día de hoy estoy. Dame ese amor por mi casa, por mis hijos, por mi familia. Verlos como tú los ves y como no, no como yo los veo. ¿Qué estoy haciendo en eso, mis hermanos? Muriendo a mí, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y darle lugar a Dios, al Espíritu Santo, para que me llene de esa fe, que es otro de esos frutos que el Espíritu Santo nos da. Fe para creer que no hay imposibles para Dios, mis hermanos. No hay imposibles aún en milagros que nosotros podemos esperar de parte de Dios, porque nuestro Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Fe para compartir con otros lo que Dios ha obrado en nosotros. No predicarles de ti, no predicar de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios ha hecho, dándole la gloria y el reconocimiento a Dios. Eso es caminar y vivir con esa llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Que el día de nosotros sepamos quién es ese Espíritu Santo y que nos quede bien claro quién es ese Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos consuela, el que nos muestra, nos hace reconocer nuestro pecado, el que entristece dentro de nosotros cuando hacemos algo mal, el que nos recuerda la palabra para ayudarnos a caminar y a fortalecernos día con su palabra. ¿Qué beneficios tenemos al ser llenos del Espíritu Santo? Podemos ser victoriosos aún en medio de la tentación, ser fortalecidos en Dios, no caer tan fácil en nuestras debilidades, al permanecer nosotros firmes y fieles a la palabra de Dios. Somos fortalecidos aún en nuestras debilidades y somos vencedores. Cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo, lo veíamos en el ejemplo, Satanás huye. ¿Por qué? Porque al igual con Jesús, ¿qué hacía Jesús? Con la misma palabra de Dios, solamente al Señor tu Dios adorarás, yo no me postro delante de ti. Dios provee, Dios suplirá, Dios sanará conforme su voluntad. Y si no fue su voluntad, yo tengo la esperanza de que voy a estar con Cristo el día de mañana y aún mi familiar va a estar con Cristo. Es que Dios no hizo lo que yo le pedí. Yo le dije que mi familiar, pues que lo sanara y se murió. Entonces a mí Dios no me escucha, no, hermano. Dios tuvo un propósito y quizá el propósito de esa persona ya está. Pero que eso no nos desanime.
¿Qué produce en nosotros esa llenura del Espíritu Santo? ¿Y de qué manera nosotros somos llenos de ese Espíritu Santo? Pero primeramente, ¿qué es lo que produce en nosotros? Los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Todo creyente busca ser lleno del Espíritu Santo. Pero como les hablaba, ser lleno del Espíritu Santo no es esperar en que el pastor o el que esté predicando venga, me toque, me caiga y ya, soy lleno del Espíritu Santo. ¿Puede ser liberado en ese momento? Sí, eres liberado. Pero la llenura del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios, mis hermanos. A través de ser lleno de su palabra, a través de ser lleno de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 5:18? Efesios 5:18 nos dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y no solamente queda ahí, dice el 19: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios, a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona 3 resultados de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas: cantar, hacer música y dar gracias. Dice que Pablo no estaba sugiriendo que los creyentes solo debemos hablar acerca de asuntos religiosos, sino que todo lo que hacemos, decimos, debe de ser con una actitud de alegría, gratitud a Dios y ánimo para los demás, mis hermanos, en lugar de quejarnos, lo cual muchas de las veces se hace frecuentemente. Debemos de enfocarnos en la bondad, en la misericordia de Dios con nosotros. Dar ese testimonio a los demás. ¿Cómo debo de ser cómo ser llenos del Espíritu Santo? Aceptando a Jesús como mi Señor, como mi Salvador en nuestro corazón. Ya, pero eso no quiere decir simplemente, como les decíamos, no solamente hacer la oración de fe de Señor, yo te reconozco. No. Sino que debe de haber un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, el regalo del arrepentimiento siempre va a producir frutos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una llenura del Espíritu Santo, porque solamente la persona que tiene dentro el Espíritu Santo puede tener un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me va a llevar ¿a qué? A los frutos del Espíritu Santo, a ese nuevo nacimiento. ¿Cómo ser llenos de ese Espíritu Santo? Creyéndolo, deseándolo. Creer que hay un Dios al cual nosotros nos podemos acercar y podemos recibir y poderle servir. Pidiéndole a Dios que Dios nos permita la llenura del Espíritu Santo con esa evidencia de poder ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Recibirlo con esa misma fe. Los invito a que vayamos a Hechos 2:4, por favor. Hechos 2:4. Y con eso estamos terminando, mis hermanos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y aquí nos habla de que aún esos discípulos de Jesús, cuando se reunieron para poder recibir el Espíritu Santo, muchos no habían creído. Ellos pensaban que el Señor los había abandonado. Pero cuando les permitió que se reunieran, ellos iban con esa confianza y esa fe de que iban a recibir del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Les conviene que yo me vaya, para que así pudiera venir
el Consolador. Y hoy, mi hermano, hoy es ese día en el cual tú le puedes pedir a Dios que te llene de ese Espíritu Santo. Pero es a través de su palabra, a través de permanecer en la lectura, en la adoración, en la alabanza a Dios. Que Dios nos permita abrir nuestro corazón y que Jesús reine en nuestras vidas, mis hermanos. Decía nuestro hermano el domingo, hay muchísimo de dónde agarrar de lo del Espíritu Santo. Pero yo creo que hasta el día de hoy hemos tocado puntos muy, muy importantes y muy evidentes de lo que es ser un verdadero cristiano. No es simplemente decir, soy cristiano, mi hermano. ¿Realmente estás dando evidencia de los frutos del Espíritu Santo? Primeramente con los de tu casa, mi hermano. Primeramente con tu esposa, con tu familia. ¿Realmente amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Realmente aún, porque es primero con los de tu casa, le tienes paciencia a tu esposa, a tus hijos? ¿Los disciplinas con amor? ¿Realmente hay esa llenura del Espíritu Santo en mí, en ti? ¿Realmente estoy dando ese testimonio? Es un buen momento para que meditemos y meditemos y nos demos cuenta y si realmente el día de hoy, no sé, por afán, por preocupaciones, por trabajo, mi hermano, no, esto no es, eso es juzgarte. La palabra de Dios y el motivo de que nos congreguemos es que aún dice que los unos con los otros nos instruyamos en la palabra de Dios, nos animemos los unos con los otros. Si realmente, si hay evidencias de ese nuevo nacimiento, pero aún me falta tener ese amor, me hace falta esa paciencia, porque creo que no soy muy paciente para con mi casa, mi familia, no tengo no sé, el tacto aún para hablar, para decir las cosas. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Y empezar a morir a mí mismo para que Cristo, para que el Espíritu Santo sea el que crezca en nosotros, hermanos. Y pues con esto damos por terminada nuestra enseñanza. Te invito a que inclines tu rostro en donde estás y demos gracias a Dios por su palabra. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias porque en esta hora, Señor, tú nos has permitido, Señor, conocer más de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de las circunstancias, las aflicciones, los momentos, Señor, Padre, aún nos cuesta trabajo, bendito Padre, morir a nosotros mismos, Señor, para permitir que tú crezcas en nosotros. Pero sabemos que es parte, Señor, de nuestra santificación, Señor, que día con día, Señor, nos damos cuenta, Señor, de lo que nos hace falta, Señor, y en lo cual nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Que si nosotros permanecemos en nuestra carne, en nuestras emociones, Señor, en lo que nosotros queremos y anhelamos, Señor, Señor, no vamos a lograr ni ver los resultados, Padre, que muchas de las veces quisiéramos o anheláramos ver prontamente, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que el proceso de santificación a través de tu Santo Espíritu, Señor, lleva tiempo, Señor. Pero que para ello yo necesito permanecer, Señor. Porque dice tu palabra que las promesas vienen para los que permanecen, Señor. Si permanecen en mí, no tú permanecerías en nosotros, dices en tu palabra, Señor. Señor, anhelamos que tú permanezcas en nosotros, anhelamos permanecer en ti, Señor, para que tú y nosotros, Señor, seamos uno, así como el Padre y tú son uno, Jesús. Gracias porque tú has dicho que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te ruego por tu iglesia del Zapotitla, Señor, por mis hermanos que aún se conectaron y están viendo, Señor, y no por aquellos que van a ver, Señor. Padre, abre su entendimiento y su corazón a tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, dé el fruto por el cual hoy tú la has enviado, Señor, al igual que lo has hecho en nuestras vidas, Padre.
Muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos permites, Padre, poder tener este alimento, Señor, cercano, Señor, sin que nos lo prohíban, Señor. Tenemos la libertad aún, Señor, para poderlo recibir, Padre. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de ella, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se desconecten, mis hermanos. Vamos a seguimos con bendición. No se desconecten, hermanos. Seguimos. Y bueno, hermanos. Los invito en su Biblia, en Mateo 6, 19, que dice: no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen, y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Buenos hermanos, ahí está la palabra. Dice que yo te tenía pensado, bueno, iba a leer otra cita, pero ahorita recordaba, ayer fuimos a la plaza y toda la gente salen, dicen, ¿dónde está nuestro corazón? Y a veces nuestro corazón, por falta de Dios, está en lo material. Veíamos que todos salían con pantallas y con cosas materiales. Y es triste ver que una casa en diciembre esté llena de cosas materiales, porque pues está el aguinaldo, están los vales, y cambiamos las cosas de la casa y todo, y nuestro corazón. ¿En dónde está Dios en nuestra casa? Vemos que tenemos que cambiar sala, tenemos que cambiar televisión, tenemos que cambiar modular. ¿Y dónde estamos sembrando en Dios? En nada nos pesa dar para la obra de nuestro Padre, y que nuestro Padre nos ha dado en abundancia, pero a veces queremos verlo en lo material. Vemos ayer que fuimos, los niños salen emocionados y digo, ¿saben que en el 24 es porque vamos a los que no tienen a Dios? Y aún cuando no somos o no son realmente hijos de Dios, nuestra mirada está puesta en lo material. Y es triste ver eso, porque a veces aún nos hablan y nos hablan y nos hablan de lo que es nuestro Padre, lo que ha hecho en nuestras vidas, desde dónde nos ha sacado, no lo agradecemos. Y es triste ver todas esas situaciones. Pero bueno, sabemos que los que están conectados y todos los que faltan por conectarse son hijos de Dios, y vamos a ofrendar y vamos a sembrar en lo que es en nuestra obra de nuestro Padre, y por lo cual nuestros pastores, que son los que son administradores aquí en esta tierra, porque nos puso nuestro Padre, Amén. no tienen por qué perecer, porque pues tienen al Señor de señores, y que pues también a sus siervos que están alrededor, que pues van a ofrendar, porque pues ahorita tienen amor por lo que ha hecho Dios en ustedes, y por agradecimiento. Bueno, hermanos, los invito ahí donde están a orar unos por otros, Gracias. por las ofrendas, y bendecirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Padre, en que tú nos permites, Padre, hablar de ti, de ver de dónde nos has sacado, Padre, y saber, Padre, que tú pongas en nuestro corazón, Padre, todo lo que has hecho en nosotros para agradecerte, Padre, ese amor, Padre, por el cual estamos aquí. Te damos gracias, Padre, bendice los trabajos, bendice las manos de mis hermanos, a unos que faltan por ofrendar, Padre, pon el querer por el hacer en sus corazones, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, de nosotros, Padre, y sabemos, Padre, que tú eres bueno y fiel con los que te aman, Padre. Gracias porque hasta esta fecha tú nos has sustentado, nos has provisto, tú nos has dado, Padre, y te damos gracias, Padre. Pido que bendigas a mis hermanos que se conectaron, a los que faltan por conectarse, Padre. Te damos gracias por sus vidas, Padre,
por la vida de nuestros pastores, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se desconecten. No se desconecten, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que oremos y los unos por los otros, y sabemos que hay necesidad en la iglesia, en el pueblo. Y pues yo les invito a que en esta hora demos gracias y aún concluyamos con nuestro tiempo de reunión. Y pues Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido hoy, Padre, estar aquí, Señor, y poder, Señor, servirte. Gracias, Padre. Señor, también te damos gracias, Padre, y aún como pueblo, Señor, hoy ponemos estas peticiones delante de ti, mi Dios. Amén. Padre, te rogamos y te suplicamos, Señor, que en cada una de ellas se haga conforme tu voluntad, Señor. Te rogamos, Señor, por el cuidado, Señor, de nuestra hermana Luis, nuestro hermano Ivón. Señor, que tú los guardes, los libres de todo mal, Padre. Señor, tú disipas sus enemigos, tú disipa todo aquello que el enemigo ha querido levantar en contra de su casa, Señor. Dales de tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sea con ella, Señor. Sea con ellos, bendito Padre, guarde su mente y sus corazones en ti, Señor. Te rogamos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por Manuel Contreras, se le hincha en sus pies y su tendón. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos, Señor, por Manuel Contreras, Padre, te rogamos por sus pies, por su tendón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que toda hinchazón, Señor, todo malestar, Padre, en el nombre de Jesús, conforme tu voluntad, Señor, sea quitado, Señor. Y aún, Señor, seas tú obrando, Señor, y aún, Señor, guiándolo, Señor, para el cuidado, Señor, en su cuerpo, Padre. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por el consuelo de la familia Marín, por el fallecimiento de su hija, Señor. Señor, lo veíamos hoy, Señor. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo. Tú eres quien nos abraza, tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos cobija, aún en medio de circunstancias adversas, difíciles. Nos lo enseñabas hoy en tu palabra, Señor. Tú das de tu paz, Señor. Padre, que tu paz, tu amor, tu gozo, Señor, sea con esta familia. Consuélalos y abrázalos, Padre. Te rogamos por el consuelo de la familia Martínez Moreno, por el fallecimiento también de su hija, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ten misericordia, bendito Padre, de estas familias, Señor. Ten misericordia de estas personas, Padre, que aún, Señor, yo no sé si el día de hoy si te conozcan, Padre, pero aún si no te conocen, Padre, que ellos te puedan conocer, Señor, que tú les permitas ese don del arrepentimiento, Señor, y el regalo de la salvación, Señor, a sus vidas, Padre. Te rogamos por el consuelo de la familia Dávila Ortiz, por el fallecimiento de su mamá. Padre, en el nombre precioso de Jesús, traigas consuelo, Señor, a la familia Dávila Ortiz, Padre. Traigas consuelo, bendito Padre, seas tú quien los abrace, quien los arrope, Señor, quien les dé de tu paz, Señor. Y aún, Señor, en medio de toda esta circunstancia, Padre, ellos puedan, Señor, conocerte a ti, Señor, y aún poder ver tu paz, tu gozo, Señor, en medio de estas circunstancias, Padre. Señor, te rogamos por el consuelo de la familia Ramos Pérez, por el fallecimiento de su hijo. En el nombre de Jesús, Padre, por cualquier circunstancia en la cual haya pasado, Señor, te rogamos tu misericordia por esta familia, Señor. Que seas tú abrazándolos, cobijándolos, Señor, a cada una de estas familias que han tenido pérdidas, Señor, y aún aquellos, Padre, que en estos días han tenido pérdidas, Padre, abrázalos y consuélalos, Padre. Te rogamos por los enfermos, por las viudas, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que seas tú supliéndolos y cuidándolos, bendito Padre, en todo momento y en todo lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, nos pide nuestro hermano, Señor, y lo oramos de todo corazón, Padre, que tú bendigas a tus siervos, Padre, que los guardes, les des fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, de permanecer día con día en ti, Señor. Gracias porque día con día, Señor, sabemos que eres tú quien los guía, bendito Padre, quien los fortalece. Bendecimos la vida de nuestros pastores, Padre, de tus siervos, en el nombre de Jesús. Y bendiciones la vida de Dani. Bendiciones, Dios te bendiga. Y pues, mis hermanos, sería todo por nuestra parte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este precioso tiempo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sea tu bendición en cada uno de ellos y aún en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les recordamos que el domingo tenemos reunión. Por favor, sean puntuales, mis hermanos. No caigamos nuevamente en el desorden de llegar tarde. Lleguemos temprano. Les invitamos, Señor, mis hermanos, a la reunión a las 10:45, antes de las 11, por favor. Y pues ahí los estamos esperando, mis hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.
Y pues que se la pasen muy bonito, mis hermanos, demos buen testimonio en estas fechas, hablemos de nuestro Señor Jesucristo y pues que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.